Amigas y amigos, les hago una pregunta previa. ¿Están ustedes seguros de su fe? Y ya sé lo que me responden. Pues claro que sí. Muy bien. Pero hoy vamos a ver los puntales en que se apoya esa nuestra fe tan segura. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica ampliamente los 3 puntales en que se cimienta nuestra fe: la Biblia, la tradición, el magisterio. Porque nos podemos preguntar, ¿estamos seguros de nuestra fe? ¿Podemos decir que nuestra fe católica es la fe verdadera? ¿No son iguales todas las iglesias cristianas, ya que todas se glorian del nombre de Cristo? ¿Podemos cambiar libremente de parecer en cuanto a la verdad cristiana? ¿Por qué la fe católica ha de ser la única verdadera? Estas preguntas se las hacen muchos. ¿Qué es nuestra fe? Es la aceptación de la palabra de Dios que se nos ha revelado. Dios habló a los patriarcas, a los profetas y a todo Israel por su historia. Y después nos habló por Jesucristo, que confió sus enseñanzas a los apóstoles. Esto es la palabra de Dios, la dirigida por Dios a Israel, lo que decimos en el Antiguo Testamento, y por Jesucristo a los apóstoles, lo que llamamos el Nuevo Testamento. Esta es la fuente de la palabra de Dios, fuente única, y no hay otra, la revelación de Dios. ¿Y dónde estaba en un principio esta palabra? No estaba escrita, estaba en el pueblo, estaba en la iglesia naciente. Bebían la palabra en la fuente misma. El agua de la palabra se la iban transmitiendo unos a otros. Esto significa la palabra tradición, entrega o transmisión de la palabra de unos a otros. No había nada escrito. La tradición, antes de que se escribiera la Biblia, era el único caño o conducto por el que salía el agua de la fuente. Pero Dios, muy providencialmente, quiso que esa palabra suya, que estaba en el pueblo de Israel y en los apóstoles, llegara también a nosotros por otro caño o conducto. Quiso que la tuviéramos escrita, y de ahí nació la Biblia. La Biblia fue escrita con los elementos que estaban vivos en la tradición de Israel y de la Iglesia. Así, tradición y Biblia tienen la misma agua, la misma palabra de Dios. Miremos, vamos a poner un caso muy claro. Pablo escribe a los de Corinto 25 años después de la resurrección del Señor, cuando aún no estaba escrito el Nuevo Testamento, y les dice: yo recibí una tradición del Señor, que a mi vez les transmití a ustedes, que el Señor Jesús tomó el pan, tomó el cáliz. Y Pablo narra la institución de la Eucaristía, tal como la harán después los evangelios. Hacía ya tantos años que la Iglesia lo vivía y lo hacía, y no constaba en la Biblia, aún no se había escrito. Por la misma Biblia vemos, en este caso concreto, que la tradición fue anterior a la Biblia. A los primeros cristianos les bastaba la tradición, pero una vez está escrito lo que nos narra la tradición, la Biblia y la tradición dicen lo mismo, no se contradicen, y tanto nos da leerlo en la Biblia como escucharlo de la tradición viva de los apóstoles en la Iglesia. Muy bien, eso de la tradición y de la Biblia. ¿Y el magisterio qué es y qué hace en la Iglesia? Jesús
encargó a los apóstoles enseñar lo que él les había confiado y les añadía: quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Los hechos de los apóstoles dicen de la primera comunidad de Jerusalén: perseveraban todos unánimes en la doctrina de los apóstoles. Y San Pablo escribe a los de Galacia: si alguno les enseña algo diferente de lo que oyeron, sea anatema, sea excomulgado. El magisterio del Papa y de los obispos, sucesores de los apóstoles, unidos en el sucesor directo de Pedro, nos interpretan auténticamente la doctrina, la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Para entenderlo mejor, tomamos el mismo pasaje de San Pablo sobre la Eucaristía. La Biblia narra la palabra del Señor. Esto es mi cuerpo. Esto es el cáliz de mi sangre. Los cristianos estamos divididos en su interpretación. Las iglesias cristianas no católicas admiten esto como un recuerdo, como una memoria del Señor. Para ellos, Jesús no está presente en la Eucaristía. Nosotros los católicos decimos que aquí está presente el Señor, Él en persona, Él mismo. Nosotros, igual que los hermanos separados de las otras iglesias, celebramos la Eucaristía como memoria del Señor, pero nosotros haciendo presente al Señor. Ellos lo hacen también como memoria, pero sin hacer presente a Jesús. Muy bien, este es el hecho. ¿Quién tiene la razón en esto de la Eucaristía? Que ponemos como un ejemplo. Las iglesias separadas lo interpretan por su cuenta y cada una da su explicación. Nosotros los católicos no tenemos más que una explicación, la del magisterio, la de los obispos unidos en el Papa. Y el magisterio nos dice que esa palabra de Dios, escrita en la Biblia y transmitida por la tradición, es unánime, que aquí está presente el Señor con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Este es el ejemplo que ponemos, para entendernos. El católico no duda nunca de lo que dice y sabe que tiene y profesa la verdad, porque la tiene en la Biblia, en la tradición de la Iglesia, que es la misma fuente que la Biblia, y así la enseña el magisterio del Papa con los obispos. Vaya, hoy el mensaje se ha convertido en ¿qué? Sin pretenderlo, en una clase de veras. Nada hemos perdido. Nos sentimos felices al saber que en la Iglesia Católica tenemos tal seguridad de nuestra fe. Queridos todos, la Iglesia es luz indeficiente. Gracias por su atención.